Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con el conflicto árabe-israelí. Hoy, miércoles 15 de febrero, se van a reunir el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para decidir o para comenzar y reanudar las conversaciones de paz entre Israel y Palestina. ¿Qué es lo que pasa con este conflicto? ¿O qué es lo que pasa en este punto de la conversación dentro de la geopolítica moderna? Resulta y pasa que se están generando dos posturas, dos posiciones. Se está generando la posición de formar un Estado o de constituir como tal un Estado israelí y un Estado palestino, que se llama la solución de los dos Estados. Hay otra solución que significa crear un Estado y que dentro de ese Estado convivan las dos religiones o estas dos formas de pensamiento. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Es decir, Trump ha dicho que él escoge o él va a respetar lo que los pueblos decidan. Bien sea que sea una solución en que haya dos estados como tal, un estado palestino y un estado israelí, pues que ya está, en realidad el estado de Israel ya está. Lo que pasa es que tiene muchos problemas o ha tenido muchos problemas desde 1948, pero el estado ya está. O sea, ese es el punto clave que radica acá. Una parte de la derecha nacionalista israelí dice que lo que prefiere es crear un solo Estado y lo que pretende esta derecha nacionalista israelí es, o sea, lo que pretende esta derecha nacionalista israelí pues es simplemente que ellos sigan anexándose, digámoslo así, territorio palestino. Territorio como la Franja de Gaza, como los Altos del Golán, que son de Siria, o como la Cisjordania, que es la margen oriental del río Jordán. Ese es el punto clave, ese es el punto real de todo esto. Y en ese contexto de cosas uno dice, pues uno se pregunta y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece desde todas esas perspectivas? Porque es que esa salida en la que supuestamente la derecha nacionalista israelí dice que hay que formar un solo Estado y ellos quieren seguir anexándose el territorio palestino, lo que va a generar es un conflicto posterior y va a perpetuar el conflicto. A manera personal creo que lo más viable es crear dos estados. El Estado de Israel y el Estado de Palestina. ¿Cuál es el problema de esa creación de esos dos estados? Que es lo que se está debatiendo hoy entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Washington. ¿Cuál es el problema? Pues que resulta y pasa que es que ellos, los judíos y los palestinos, es decir, los judíos y los árabes, los musulmanes, comparten, resulta y pasa que ellos comparten mucha historia juntos. Ellos dos, es decir, los judíos con los palestinos, los musulmanes, lo que es la religión judía, la religión musulmana y junto con el cristianismo, es las tres religiones monoteístas del planeta. Es decir, en esa parte del mundo que es Oriente Medio, que es Israel y sus alrededores, Siria, Líbano, Jordania, todos estos países, es lo que se conoce antiguamente como la tierra de Canaán. Siria, Líbano, Jordania e Israel. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que esa tierra de Canaán es importante tanto para los judíos, los actuales israelíes, digámoslo así, y es importante para los musulmanes, para los palestinos. Ese es el punto y ese es el problema. Es decir, en mi concepto, lo ideal sería formar dos estados. Un claro estado israelí, como tal geográficamente, diciendo va de aquí hasta acá y no se traspasan las fronteras. Y por otro lado, un Estado palestino que tenga las mismas reglas. En 1948 se plantea el Estado de Israel. Lo que pasa es que los israelíes, en ese momento, en el 48, se quedaron inconformes con la porción de tierra que tenían y empezaron las guerras del 56 con Egipto, por lo del Sinaí, la guerra del 67, que es la guerra de los 6 días, que es lo de los territorios ocupados. Tenemos la guerra de los 6 días, que es todo este concepto de los territorios ocupados, lo que son los altos del Golán en Siria, lo que es la Franja de Gaza, lo que son la Cisjordania, que es la margen oriental del río Jordán.
Todo ese concepto, toda esa estructura que se cimenta acá es el problema de crear pues dos estados. ¿Qué es lo que pasa? Pues se genera la idea de que es necesario crear dos estados, un estado israelí y un estado palestino, pero obviamente eso implicaría que ellos deberían ceder territorios y ciertos territorios importantes, tanto para los judíos como para los palestinos, van a quedar en el otro lado. Ese es el punto. No se debate el tema de Jerusalén desde aquí o desde la reunión que se está haciendo en Washington entre Trump y Benjamin Netanyahu. ¿Por qué no se debate Jerusalén? Porque Jerusalén es el punto último del conflicto, es el punto más álgido, más complicado del conflicto. ¿Por qué? Porque en Jerusalén confluyen las tres religiones. En Jerusalén está el Muro de los Lamentos como uno de los grandes baluartes de la cultura judía. También está el concepto de la segunda mezquita más importante para el Islam. Y también está la tumba de Jesús en el cristianismo. Claro que el cristianismo no entra a jugar aquí, pero, pero hay que destacarlo dentro del mapa de Jerusalén y dentro de las implicaciones que Jerusalén tiene como ciudad y como territorio geográfico. Entonces, a mi modo de ver muy personal, yo creo que la solución más viable es la creación de dos estados. El problema va a ser también que, o sea, los territorios, Israel, el territorio que recibió en el 48, lo fue extendiendo durante las guerras del 56, del 67, del 73, y pues está extendiendo territorios y se presentan estas guerritas o estas guerrotas enormes, entre estos conflictos enormes entre estos dos pueblos. Y yo no creo que Israel esté dispuesto a volver atrás y volver y conformarse con el territorio que tenían o que fue entregado por la ONU en el 48. Yo no creo eso. Lo que se tiene que analizar ahí es cómo se va a entregar los territorios ocupados, cómo se va a hacer la repartición de la Franja de Gaza, de los Altos del Golán, de la Cisjordania, porque en última medida, en la actualidad ese es el problema. Si se van a crear dos estados, que para mí es la opción más viable, y la que puede, no, y la que puede lograr una paz más o menos estable y duradera en el futuro cercano en el futuro cercano de Medio Oriente, pues sería esa, porque la creación de un único estado israelí con porciones palestinas no. No, ¿por qué? Porque entonces los palestinos quedarían como ciudadanos de segunda categoría en un territorio que supuestamente es para ellos. Entonces, es una grosería histórica. Entonces, pues esa es mi perspectiva, ese es mi punto de vista. Lo que hay que mirar es cómo se plantea esto desde Trump y desde Netanyahu. Creo que la opción más viable es la de los dos estados. Creo que en la conversación debería estar un representante de la comunidad palestina porque no es solamente entre Trump y Netanyahu el asunto, entonces hay que destacar eso también. Yo espero que les haya gustado mucho este video, lo añadan a sus favoritos, se suscriban, lo compartan en sus redes sociales. Y pues desde los espacios y desde los contextos de todo lo que implica esta región del Medio Oriente, toda su importancia geopolítica, tanto antigua como moderna, y desde estas decisiones que se conciben en Washington, pero que también van y que repercuten enormemente en Medio Oriente y en el planeta entero como tal, en la narración, Rafael Rincón, y para ustedes, feliz semana.